Imagina que tomas un libro, lo abres, sientes el peso de sus páginas y lo lanzas al fuego. Las llamas lo consumen, el papel se vuelve ceniza, la historia desaparece. O eso crees. Porque hay una ley en este universo tan absoluta, tan dictatorial, que ni siquiera el fuego se atreve a violarla. Una ley que dice que ninguna información puede ser destruida jamás, solo transformada, solo reordenada. Si tuvieras un superordenador del tamaño del cosmos, podrías rastrear cada partícula de humo, cada chispa de calor, cada mota de ceniza y reconstruir ese libro átomo por átomo. La física cuántica lo garantiza, pero hay un lugar en el universo donde esa garantía se rompe. Un lugar donde la ley más sagrada de la física se enfrenta a su único verdugo posible. Y lo peor es que ese lugar no es una hipótesis, está ahí afuera, en la oscuridad del espacio profundo, devorando galaxias enteras en este preciso momento. Esto es la paradoja de la información en los agujeros negros, y si llegas al final, saldrás mirando la realidad de una forma que no tiene retorno. Cuando una estrella masiva llega al final de su vida, ocurre algo sin paralelo en violencia en todo el cosmos. Durante millones de años existió gracias a un equilibrio brutal, la gravedad empujando hacia adentro, la presión del fuego termonuclear empujando hacia afuera. Dos fuerzas titánicas en un pulso eterno. Pero el combustible se acaba, y cuando el fuego se apaga, la gravedad gana, de golpe, sin negociación. La estrella colapsa sobre sí misma en menos de un segundo, trillones de toneladas de materia comprimiéndose hasta un punto donde la densidad deja de tener sentido, donde el espacio y el tiempo dejan de comportarse como los conocemos. Eso es la singularidad. Y alrededor de ella se forma una frontera invisible, una línea esférica que no puedes ver ni tocar, pero cruzarla es lo más definitivo que puede ocurrirle a cualquier cosa en este universo. Se llama el horizonte de eventos. Aquí la gravedad es tan poderosa que para escapar necesitarías moverte más rápido que la luz, y nada en el universo físico puede hacer eso. Toma ese libro y lánzalo hacia el agujero negro. Bajo las reglas de Einstein, el libro cae, cruza el horizonte, desaparece de nuestra vista, pero su información cuántica no se destruye, queda atrapada dentro del monstruo. El universo no la olvida, solo la esconde. Hasta ahí, todo está bien. Pero en 1974, Stephen Hawking miró al borde del agujero negro desde la mecánica cuántica, y lo que encontró hizo temblar todo. El vacío cuántico es un océano en ebullición permanente. En cualquier punto del espacio, a cada instante, aparecen pares de partículas virtuales de la nada. Normalmente se aniquilan entre sí casi instantáneamente. El universo ni se entera. Hawking se preguntó algo específico y devastador. ¿Qué pasa si ese par de partículas nace exactamente en el borde del horizonte de eventos? El resultado es una disección cósmica. Una partícula cae hacia el interior del agujero negro. La otra, sin su compañera para aniquilarse, se vuelve real y sale disparada hacia el espacio. Cada vez que eso ocurre, el agujero negro pierde una cantidad infinitesimal de masa. El monstruo gotea. A esto se le llama radiación de Hawking, y sus consecuencias son aterradoras. Los agujeros negros no son eternos. Lentamente, a lo largo de un número de años que se escribe como un 1 seguido de 100 ceros, el agujero negro irradia su última partícula de masa, y desaparece, un destello en la oscuridad. Y luego, nada. Ahora viene la pregunta que lo destruye todo. ¿Qué pasó con el libro? La respuesta obvia sería que la información escapó con la radiación de Hawking, pero las matemáticas dicen algo que nadie quería escuchar. Esa radiación es completamente aleatoria, ruido térmico puro, sin estructura, sin código, sin huella. Si arrojas una enciclopedia, un bloque de granito o un ser humano al agujero negro, la radiación que saldrá es exactamente la misma. La información no salió desordenada, fue borrada. Y cuando el agujero negro desaparece, el universo se queda con una nube de radiación muda, sin memoria de lo que la generó, un pedazo del pasado que ya no existe en ninguna forma recuperable. Esto es la paradoja de la información, y no es un problema técnico, es una crisis existencial para la física entera. Porque si la información puede ser destruida, el determinismo muere. Si el universo puede olvidar su pasado, su futuro tampoco puede ser predicho. Y si eso es cierto, toda la estructura de la física moderna se sostiene sobre una mentira. La guerra intelectual duró décadas, y la solución que emergió es más extraña que el problema mismo. Los físicos propusieron algo que parece ciencia ficción, pero tiene décadas de respaldo matemático. La información que cae en un agujero negro jamás llega a la singularidad. En cambio, al cruzar el horizonte de eventos, queda aplanada y grabada en su superficie, como datos escritos en una pantalla de 2 dimensiones. La cáscara invisible del agujero negro funciona como un disco duro holográfico. Y cuando el agujero negro emite radiación de Hawking, esas partículas llevan consigo, de forma encriptada y sutil, la memoria de todo lo que cayó. La información no se pierde, se guarda en 2 dimensiones y se susurra al mundo a lo largo de eones. Este mecanismo se llama el principio holográfico, y Hawking, en sus últimos años, finalmente lo aceptó. Reconoció que se había equivocado, una de las concesiones más extraordinarias en la historia de la ciencia. Pero aquí es donde el suelo desaparece bajo tus pies. Si la información tridimensional de todo lo que contiene un agujero negro puede ser perfectamente descrita por datos planos en su superficie bidimensional, ¿por qué esa regla se aplicaría solo a los agujeros negros? Las matemáticas no distinguen, funcionan igual para cualquier región del cosmos, lo que abre una posibilidad que la física moderna no puede descartar,
que el universo entero sea un holograma, que las 3 dimensiones que percibes, la profundidad de las galaxias, el volumen de tu cuerpo, el espacio entre tú y esta pantalla, no sean reales, sean una proyección de información codificada en una superficie bidimensional en los bordes remotos del universo. Lo que llamas realidad sería el equivalente cósmico de una película proyectada desde el horizonte del cosmos. Esto no es metáfora. La correspondencia ADS-CFT, desarrollada por Juan Maldacena en 1997, demostró matemáticamente que ciertos universos tridimensionales son equivalentes a sus superficies bidimensionales. Los físicos trabajan con eso todos los días, y el experimento Holometer en el Fermilab fue diseñado específicamente para buscar evidencia de que el espacio que habitamos es información discreta proyectada desde una superficie. Estamos en un momento donde la pregunta ¿es real la realidad? Tiene metodología experimental. Todo empezó con un libro arrojado al fuego. Ese gesto simple contiene en su interior todas las capas de esta crisis, la ley que prohíbe el olvido, el monstruo que parecía violarla, la paradoja que amenazó con derrumbar la física y el principio que la salvó dejándonos sin suelo firme bajo los pies. El universo tiene memoria perfecta, nada se borra, todo queda codificado, en alguna superficie que quizá no podemos ver directamente. Pero eso abre la pregunta más inquietante de todas. Si la realidad que habitamos es la proyección de información en una superficie que está en otra parte, ¿quién o qué está leyendo esa información? ¿Existe un nivel más fundamental que el que percibimos? ¿Y si ese nivel también es la proyección de otro nivel inferior? Hace 50 años, preguntar si el universo era real habría sido suficiente para que te sacaran de una conferencia de física. Hoy es el título de artículos en Physical Review Letters. El libro ardió, las cenizas se dispersaron, la historia sigue existiendo en alguna parte, grabada en la estructura del cosmos con una fidelidad que ninguna biblioteca humana podría igualar. Y tú, leyendo esto, también estás grabado. Cada decisión, cada fotón que rebotó contra tus ojos, cada pensamiento que disparó estas palabras. Todo preservado, en la memoria indestructible de un universo que no sabe olvidar. La pregunta es si alguna vez sabremos leer esa memoria, y si al hacerlo, descubriremos que éramos nosotros mismos quienes la escribimos.